No se molestó en lo más mínimo. Le dije que le sugiriera a ella que se fuera a trabajar a algún lado. Memoria de Atlas. Antoine hizo una mueca, claramente afectado por sus propias palabras. Pero antes de que el sirviente pudiera despedir a la mujer, ella se coló por la rendija de la puerta y me soltó que estaba maldito por mi propia vanidad ridícula. Declaró con voz de trueno que pasaría mis días siendo temido, pero no amado, y que el secreto para liberarme solo podía encontrarse en la humanidad. Camille frunció el ceño. ¿Humanidad? ¿Qué quiso decir con eso? Antoine se encogió de hombros. Ese es el acertijo con el que llevo peleando décadas. Parece que tengo una cantidad infinita de libros en mi biblioteca, filósofos sabios, matemáticos brillantes, poetas que harían llorar a una piedra, lo mejor de lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Probablemente parte de este extraño encantamiento mío. Mi mente ha mejorado, eso sí, continuó, pero toda la brillantez de la humanidad aún no me ha dado la clave para romper mi maldición. Camille lo observó desde el otro lado de la mesa. Escuchaba el leve crepitar del fuego entre los silencios e imaginaba a Antoine frente a muchas chimeneas, durante mucho tiempo, sin nadie con quien hablar. Se preguntó cuántos años llevaría atrapado en esa prisión solitaria, pasando las páginas de incontables libros, buscando redención. Antoine sonrió ampliamente, tratando de romper el silencio incómodo. Bueno, añadió con ligereza, como dijo el excelente Isaac Newton, para llegar a la verdad más simple se requieren años de contemplación. Quizás un día de estos encuentre la respuesta. Esa noche, acurrucada en su cama, Camille sintió que finalmente había unido las piezas del rompecabezas. Durante todos esos años, Antoine había dedicado su tiempo a estudiar, reflexionar, absorber y arrepentirse. Ya no era un hombre que negaría la bondad, incluso a quienes no la merecían. Se preguntó qué más podía hacer. ¿Estaría condenado a vivir para siempre entre sus libros y los polvorientos recuerdos del hombre lamentable que fue? Esperaba que no, porque realmente había llegado a admirarlo. Se subió las mantas hasta la barbilla y se quedó mirando soñolienta los últimos resplandores del fuego en la chimenea. Rodeada por el silencio de la casa, durmió una noche más, en medio del gélido invierno cristalino. Camille y Antoine continuaron con sus vidas en el château, en una convivencia tranquila, con Gabriel como su fiel enlace con el mundo exterior. Muchas de las habitaciones de la inmensa mansión permanecían cerradas y sin uso. La parte de la casa que el trío necesitaba estaba cálida y limpia, gracias a la esmerada gestión de Camille. Las comidas eran simples, pero reconfortantes. La nieve cegadora se acumulaba en el patio y a veces el viento aullaba por los pasillos abandonados. Pero los habitantes del château se mantenían cerca de las chimeneas, enterrados en sus libros. Finalmente llegaron los primeros signos de la primavera. Con ellos, Camille recibió una carta de su padre. Su hermana mayor había conseguido un casamiento y la boda tendría lugar en un par de semanas. Le preguntaba si el varón le permitiría ausentarse para asistir a los festejos familiares. Si era así, Laurent estaría encantado de recogerla en la finca. Al presentar la solicitud a Antoine, éste dejó el libro a un lado, la miró con una sonrisa triste y le dijo que, por supuesto, debía ir, y que se tomara todo el tiempo que necesitara. Al agradecerle, Camille volvió a notar algo curioso. No veía una bestia mirándola, sino simplemente a un hombre. Tuvo que parpadear varias veces para disipar la ilusión. Al salir del cuarto, se detuvo un segundo, lo miró una vez más por encima del hombro, y luego lo dejó con su lectura, dejando atrás ese momento.
El viaje hacia y desde la boda de su hermana transcurrió sin contratiempos. Su familia la recibió con una mezcla de curiosidad y, tal vez, un nuevo respeto. Admiraron la ropa elegante que había comprado con su sueldo. Era evidente que el dinero que enviaba había ayudado a asegurar el matrimonio de su hermana. Humilde, sí, pero digno. Ya no se veía a su familia como empobrecida en el pueblo, sino como estable y aceptable, gracias a su ingreso regular. Y, sin embargo, Camille se sentía menos en casa que antes. Aunque había pasado todo ese tiempo contenida dentro de los muros del château, su forma de ver el mundo había cambiado, sus horizontes se habían expandido enormemente. Sentada junto al fuego con sus hermanos, que solo hablaban de sus preocupaciones mezquinas, se sintió asfixiada. Lamentó tener que dejar a su padre otra vez, pero también sintió alivio al separarse de él en las puertas de la finca de Antoine. Estaba lista para volver a su vida como señora de la casa. Sin embargo, su felicidad se transformó en desconcierto cuando vio el desorden que la esperaba. Gabriel abrió la puerta con entusiasmo, claramente feliz de verla de nuevo. Le susurró que nada había sido igual desde que se fue y que el varón estaba desaliñado y no salía de su... ¿Quieres que continúe con la adaptación desde esa frase en adelante? Puedo seguir justo donde lo dejé, incluyendo qué ocurre con el varón y el château en su ausencia. Continuar la historia, final de invierno en el castillo, o Camille y su regreso suenan como buenos puntos para seguir. Al levantarse en la penumbra, descubrió que estaba en un majestuoso recibidor. Una escalera curva se alzaba elegantemente a ambos lados, y por todo el salón armaduras de caballeros permanecían de pie como centinelas eternos. Frente a él, un par de puertas dobles talladas con tanta riqueza de detalle que daban ganas de pedirles permiso para pasar. El silencio dentro de la casa era tan profundo que se podría haber escuchado caer una aguja. Pero de entre las rendijas de las puertas frente a él se filtraba una luz cálida. Tras unos intentos más bien flojos de llamar a los dueños de la casa, que no obtuvieron más respuesta que el eco, Laurent respiró hondo y decidió seguir la luz. Empujó las puertas lentamente y entró al salón. Una chimenea encendida crepitaba como si compitiera en entusiasmo con el fuego del infierno, y delante de ella una mesa estaba puesta para uno solo, platos sencillos, una jarra, una copa de cristal generosa y una comida que olía mejor que cualquier banquete real. Laurent echó un vistazo al resto del cuarto, reconociendo cómodos sillones y mesas que parecían haber sido abandonadas por lectores en plena maratón literaria. Pero ni rastro del anfitrión. Laurent se dejó caer con torpeza en un sillón, esperando unos minutos, pero el pan crujiente y el aroma de la carne asada comenzaron a conspirar contra él. Su estómago, nada sutil, rugió como un león ofendido. Y así, vencido por el hambre, se sentó a la mesa. Primero solo un trozo de pan, luego otro, y cuando se dio cuenta, el banquete había desaparecido por arte de automagia. Pasó una hora en silencio, satisfecho. Quizá, pensó, el dueño de la casa se había refugiado en otro lugar por la tormenta. Dio un buen trago al líquido misterioso que llenaba la copa, delicioso por cierto, y se comió hasta la última migaja. Seguro que el dueño entenderá, se dijo con la confianza de quien ya ha repetido el plato. Con el estómago lleno y el alma contenta, se recostó en su silla y vació lo último que quedaba en la jarra. Entonces sacó una carta del bolsillo, el informe sobre la recuperación de su barco de carga. No hacía tanto que tenía esperanzas. Ahora eran un recuerdo desinflado.
Tiró la carta sobre la mesa como quien se rinde al destino y sin darse cuenta, se quedó profundamente dormido. Durmió sin soñar. Cuando despertó por la mañana, le tomó un momento recordar dónde demonios estaba. La chimenea ya solo albergaba cenizas y los platos seguían allí, testigos silenciosos de su festín nocturno. Aparentemente, el dueño aún no regresaba. Avergonzado por haberse colado en casa ajena, decidió que lo mejor era marcharse en silencio, como un gato culpable. Al fin y al cabo, pensó, la comida se habría echado a perder de todas formas. Se levantó del sillón, cruzó el salón y empujó las grandes puertas dobles. Ahora la luz del día filtraba por el vestíbulo, revelando detalles que en la noche le habían pasado desapercibidos. Las armaduras parecían observarlo con juicio silencioso, y Lorraine, como si temiera que lo arrestaran por uso indebido de pan ajeno, pasó entre ellas de puntillas. Observó de nuevo las escaleras. Las alfombras lucían polvorientas y caprichosamente arrugadas, como si nadie las hubiera pisado en mucho tiempo. Cruzó sobre las losas del suelo hasta la puerta principal, tiró con todas sus fuerzas y, lentamente, ésta se abrió, revelando el mismo patio brumoso de la noche anterior. Se deslizó por la abertura, cerró la puerta tras de sí y se arregló el chaleco con dignidad forzada. Escapar de su refugio como un ladrón nocturno no era lo ideal, pero lo dejaría atrás como otro episodio embarazoso en su viaje de infortunios. Volvió al pequeño cobertizo donde había dejado atada a su yegua la noche anterior. Al encontrarla bien, le ofreció una manzana rescatada de las provisiones que Camille le había preparado. Luego desató la cuerda y la condujo por el mismo sendero de piedra que había recorrido la noche anterior bajo el viento impetuoso. Antes de irse del todo, se giró a mirar el edificio que le había dado cobijo. En la luz creciente del amanecer, el lugar se revelaba como un imponente château, largo, rectangular, con un cuerpo central y dos salas idénticas a los lados. Las ventanas eran altas y estrechas, alineadas como soldados mirando desde los dos pisos principales. El techo inclinado, cubierto de tejas, estaba plagado de chimeneas. Volvió la vista al frente, alejándose de aquel castillo digno de un cuento, había encontrado refugio para su caballo. Al incorporarse en la penumbra, Logan se dio cuenta de que estaba en un gran vestíbulo de recepción. Una majestuosa escalera curvada ascendía a ambos lados. Armaduras completas custodiaban el lugar como centinelas de museo, firmes y silenciosas. Justo frente a él, unas enormes puertas dobles, ricamente talladas, se alzaban como las mandíbulas de un secreto. El silencio era tan profundo que podría haberse oído caer un alfiler, si no fuera por la tenue luz que se filtraba por las rendijas de las puertas. Tras unos intentos poco convincentes de llamar al dueño de la casa, más bien unos «hola», susurrados con timidez, Lorraine respiró hondo, se armó de valor y avanzó hacia la sala iluminada. Empujó las puertas lentamente y entró. La habitación era acogedora, con una chimenea enorme rugiendo alegremente y un calor que le acarició el alma. Frente al fuego, una mesa estaba puesta para uno, platos sencillos, una jarra de vino y una copa grande que prometía consuelo líquido. Miró alrededor, escaneando el lugar como si fuera una patrulla secreta. Había sillones tapizados que invitaban al descanso y mesas apiladas sin vergüenza con libros. Pero del dueño, ni rastro. Lorraine se sentó torpemente en un sillón y esperó. 5 minutos. 10. El pan sobre la mesa lo miraba. El aroma de la carne asada lo golpeó como un abrazo traicionero. Su estómago rugía como una orquesta desafinada. «Bueno, sería un crimen dejar que esto se enfríe», murmuró.
Primero tomó una rebanada de pan. Luego, sin apenas darse cuenta, ya se había comido toda la cena. Cada bocado sabía a gloria. Quizás, pensó mientras masticaba, el dueño estaba simplemente refugiado en otro lugar de la propiedad. Brindó con el contenido de la copa, vaya delicia, y vació la jarra con el entusiasmo de un náufrago encontrando agua dulce. Ya satisfecho y sintiéndose algo culpable pero más lleno que arrepentido, se recostó en la silla. Sacó de su bolsillo la carta sobre el barco de carga que había recuperado. Hace apenas unos días, todo era esperanza. Ahora, otra vez, todo parecía humo. Dejó caer la carta sobre la mesa con un suspiro y, sin proponérselo, cayó en un sueño profundo. Durmió toda la noche sin soñar. Cuando despertó por la mañana, tardó un momento en recordar dónde estaba. La chimenea había muerto y los platos seguían sobre la mesa, como testigos mudos de su banquete ilegal. Avergonzado por haber irrumpido en la casa de un extraño, se sintió como un niño que ha roto un jarrón y finge que no fue él. Decidió que lo mejor era marcharse discretamente antes de tener que dar explicaciones incómodas. La cena se habría echado a perder de todos modos, se consoló mientras se levantaba. Cruzó el salón con pasos de ladrón novato y abrió las grandes puertas. La luz matutina se colaba ahora por el vestíbulo, revelando detalles que la noche había ocultado. Se escabulló entre las armaduras como si temiera que alguna le hiciera una pregunta o le pusiera una multa. Las alfombras de las escaleras parecían polvorientas y descuidadas. Todo indicaba que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Cruzó el suelo de piedra del vestíbulo y alcanzó la imponente puerta principal. Tiró con fuerza. Esta cedió lentamente, revelando un patio cubierto de niebla. Salió por la rendija y cerró con cuidado tras de sí. Se acomodó el chaleco, intentando recuperar un poco de dignidad. Escapar así, como ladrón en la noche, se sentía mal. Pero peor sería quedarse. Caminó con rapidez hasta el rincón donde había dejado atado su caballo la noche anterior. Para su alivio, seguía allí, tan tranquilo como si nada. Sacó una manzana que le había empacado Camille y se la ofreció a su compañera de viaje. Luego desató las riendas rosas rosadas más impresionantes que había visto en su vida. De pronto, recordó la promesa que le había hecho a Camille. Con la determinación de cumplir su palabra con su hija menor, se puso a cortar las sonrojadas flores del rosal con un cuchillo que llevaba en la bolsa. Una sola rosa no bastaría para compensar las circunstancias de su reaparecida. Se las llevaría todas. Tan absorto estaba en su labor que no oyó los pasos que se acercaban. Solo al alejarse del rosal, ya pelón, sin una sola flor, sintió que lo estaban observando. Allí estaba. Un hombre de aspecto fiero lo miraba con ceño fruncido. O bueno, al menos parecía un hombre. La criatura que se alzaba ante él tenía algo de humano, pero también algo peludo. Una barba desbordante cubría gran parte de su rostro, y su estatura y musculatura no eran precisamente comunes. Vestía una camisa de lino arrugada y unos pantalones que gritaban «Me vestí corriendo». Claramente no esperaba visitas. Claramente no estaba feliz. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, con voz que recordaba más a un lobo que a un hombre. Logan se quedó congelado, muy consciente del ramillete que colgaba de su mano izquierda. Balbuceó una explicación, que pensó que allí no vivía nadie, que asumió que las rosas no se extrañarían. Y viendo que el ceño del hombre no aflojaba ni un milímetro, concluyó débilmente que le había prometido unas flores a su hija. El peludo sujeto lo observó en silencio pétreo, como si masticara cada palabra que iba a soltar. Finalmente,
Se irguió a su altura completa, lo cual era mucho decir, y soltó. Aprovechaste mi hospitalidad sin pedir permiso. Comiste mi cena. Dormiste en mi sillón. Todo eso estaba dispuesto a pasarlo por alto. Pero te has llevado cada flor de mi rosal más preciado. Tiene un gran valor sentimental para mí. No hay otro igual. Cada una de esas flores es invaluable. Exijo que me lo recompenses. Logan sintió que se le venía el mundo abajo. Sacudió la cabeza, derrotado, y le confesó que no tenía con qué pagar. No tenía absolutamente nada que ofrecer. El hombre lo miró con cara de piedra. En ese caso, deberás pagar tu deuda con trabajo, sentenció. Necesito manos en esta finca. Logan lo miró boquiabierto, buscando alguna alternativa. Pero señor, suplicó, tengo 6 hijos en casa, no puedo quedarme aquí. ¿Qué será de ellos? El hombre ni se inmutó. O trabajas tú, o alguien de tu familia tomará tu lugar, dijo, sin cambiar el tono. Llévate tus rosas, ya no me sirven de nada. Regresa con tu familia y haz los arreglos necesarios. Espero que tú o tu reemplazo estén aquí en una semana. Si no, te encontraré. Y sin más, el hombre peludo dio media vuelta y regresó a la casa sin mirar atrás. Laurent lo vio desaparecer en el château. No tenía más opción que volver a casa y contarles a sus hijos lo que había hecho. No sabía cómo, pero debía arreglárselas para que ellos pudieran mantenerse en su ausencia. Tal vez, pensó, cuando el hombre calmara su genio, no lo retendría demasiado tiempo. Con la tormenta ya pasada y la luz del día a su favor, Laurent encontró el camino de vuelta a la carretera principal y siguió su rumbo hacia casa. Cabalgaba sin prisa, pensando en las noticias que tendría que dar. El día era hermoso, la niebla se había levantado y el sol de principios de otoño lo acariciaba como si nada hubiera pasado. Los pájaros cantaban con una dulzura que parecía una burla, pero su corazón estaba pesado. Esa noche llegó tarde. Sus hijos lo recibieron con entusiasmo, esperaban regalos. Revolviendo sus alforjas, comenzaron a buscar la fineza prometida. Con pesar, Laurent les entregó una rosa a cada uno. Camille tomó la suya, la olió encantada, maravillada por su perfección. Pero los otros 5 exigieron sus verdaderos regalos. Esa noche, en torno a la abarrotada mesa de la cocina, Laurent les contó todo: la pérdida de su última fortuna, el castillo misterioso, las flores robadas y la deuda que ahora debía saldar trabajando. Cuando anunció que debía regresar para trabajar como pago, los 5 mayores pusieron el grito en el cielo. Se quejaron, preguntando cómo se las arreglarían sin él. Solo Camille permaneció en silencio. Estaba sentada, con una expresión difícil de leer, completamente absorta en sus pensamientos. Finalmente, pidió silencio. Sus hermanos la miraron sorprendidos, ya que Camille no solía dar su opinión en esas cosas. «Yo iré al château», anunció. «Tomaré el lugar de papá». Los ojos de Laurent se llenaron de lágrimas. «No», protestó con voz temblorosa. «No puedo permitirlo. No voy a permitirlo». La lógica de Camille era difícil de rebatir. Su padre era necesario en casa para sostener a la familia. Ella, en cambio, podía ser prescindible. Además, tenía ciertas habilidades domésticas. Sabía limpiar, cocinar y lo que hiciera falta. No, concluyó con firmeza, no había otra solución razonable. Sería ella quien saldaría la deuda familiar. Tony, el día, no una persona, se tomó 1 o 2 para que Camille preparara sus modestas pertenencias. Mientras lo hacía, la rosa que su padre le había regalado empezó a marchitarse. Con delicadeza, la colocó entre las páginas de un libro para secarla. Quería llevar consigo un recordatorio del porqué de su partida. Iba a trabajar para un desconocido bestial
en una finca lejana y más solitaria que una oveja sin rebaño. Camille estaba nerviosa por dejar atrás todo lo que conocía, pero más grande que el miedo era su determinación de hacer sentir orgulloso a su padre. La mañana de su partida amaneció luminosa y clara. Camille y Laurent cargaron sus cosas en un pequeño carro, enganchado al caballo más fiel que jamás haya pisado sendero alguno. El castillo, el mismísimo château, estaba a 2 días de camino si el caballo se portaba bien. Por suerte, Laurent conocía una posada en la que podrían pasar la noche sin sobresaltos. Al frente de la casita, los hermanos de Camille se reunieron para despedirla. La escena estaba cargada de un silencio extraño, mezcla de alivio y admiración. Alivio porque ellos no tendrían que enfrentarse solos al mundo, y admiración por la valentía de su hermana mayor. El primer día de viaje fue sereno. El clima cooperó, la posada ofreció techo sin fantasmas y la cena no tenía más de 2 patas. Pero al segundo día, el otoño decidió hacer su debut. Ráfagas frías, hojas secas volando como mensajeros del cambio, y un viento que se colaba entre los árboles como si quisiera espiar. El caballo, impasible, siguió troteando mientras el silencio crecía con cada paso. Cuando Laurent reconoció la salida del camino principal hacia el castillo, su corazón dio un pequeño crujido. Paso a paso se acercaban a una separación inevitable. Camille, sintiendo el bajón anímico de su padre, respiró hondo, alzó la barbilla y le regaló una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, padre. Soy una persona capaz. Estaré bien». Él asintió, deseando con todas sus fuerzas que fuera verdad. Finalmente, llegaron a la entrada lúgubre de la finca. Laurent, resignado, empujó el portón oxidado mientras guiaba al caballo hacia la mansión. Era la segunda vez que lo hacía, pero esta vez sentía que el eco del metal era un cierre más definitivo. Camille contempló lo que tenía frente a ella. Jardines enredados como si la naturaleza hubiera querido devorar el lujo, muros altos como castigos eternos y una casa tan imponente que parecía juzgarte solo con existir. Todo era más grande, más serio y más misterioso que cualquier cosa que hubiese imaginado en su vida de aldeana. Sintió que las piedras mismas dormían, esperando despertar con su llegada. ¿Qué clase de trabajo le esperaría? Sería demasiado para alguien que solo había cuidado una cabaña modesta. Cuando llegaron a los escalones del frente, el viento pareció decirles: «Mejor dense media vuelta». Pero Camille, decidida, subió, levantó el pesado llamador de la puerta y lo dejó caer con un estruendo que hizo vibrar el aire. Esperaban que apareciera el hombre feroz de la casa, tal vez con cejas tan fruncidas que asustarían a un espejo. Pero en su lugar, la puerta se abrió lentamente y apareció un niño. Tendría unos 13 años, vestido con ropa de aldeano y cara de «esto es lo más emocionante que me ha pasado en semanas». Observó a los dos con curiosidad descarada y tras una breve evaluación, preguntó: «¿Alguno de ustedes es el nuevo sirviente?». Laurent, algo desconcertado, asintió y explicó que su hija, Camille, era quien venía a trabajar en su lugar para pagar la deuda. El niño asintió, como si acabaran de decirle que mañana llovería pan, y se hizo a un lado, indicando que ella debía entrar. Después le dijo a Laurent que podía dejar las cosas en el gran vestíbulo y que se marchara. Dicho esto, desapareció entre los pasillos como un ratón con prisa, probablemente para anunciar la llegada de la nueva sirvienta. Con el viento empujándola por la espalda, Camille cruzó el umbral hacia su nueva vida. Fue una despedida emotiva, aunque ambos fingieron entereza. El caballo, obediente como siempre, dio media vuelta hacia casa,
con los cielos grises apretando sus nubes como si quisieran llorar. Laurent no miró atrás hasta que estuvieron fuera de los portones del castillo. Entonces los árboles del bosque se cerraron detrás de ellos como un telón de despedida. Camille se quedó sola en el inmenso pasillo, rodeada por ecos y sombras. La luz gris del día nublado se colaba por las ventanas altas, pero hacía poco para calentar el ambiente. Se acercó al baúl que contenía sus cosas, se abrazó a sí misma y murmuró que debía armarse de valor y dar lo mejor de sí. Pasaron unos minutos antes de que el chico reapareciera, corriendo por el pasillo. Sin perder el aliento, anunció: «El varón me dijo que te lleve a su habitación». Con esa frase y una sonrisa como si llevara plumas en lugar de un baúl, el muchacho levantó la pesada maleta de Camille y comenzó a subir por la gran escalera en curva. Camille lo siguió, un poco confundida. ¿Arriba? ¿No sería más lógico que la llevaran a una cocina o a algún cuarto en el sótano? ¿Acaso iba a dormir en el ático? Pero número. Para su sorpresa, el chico giró en el primer pasillo señorial. Caminaron por el ala este del chateau, sobre alfombras tan mullidas que sus pasos parecían flotar. Pasaban frente a retratos de nobles de épocas pasadas, todos con expresión de «¿Y tú quién eres?». Parecían pensar que eran los dueños eternos del lugar y que esta chica rara era apenas una intrusa con maletas. Camille estaba tan ocupada mirando a los aristócratas pintados que casi choca con el chico cuando éste se detuvo de golpe frente a una puerta. La abrió sin ceremonia. Camille entró y quedó con la boca abierta. Nunca había visto un dormitorio así. No era enorme, pero cada detalle estaba cuidadosamente pensado. Una cama con dosel, telas finas, muebles de madera tallada con mimo. Había un asiento junto a la ventana que parecía invitar a los suspiros y un pequeño tocador digno de una dama. Mientras ella inspeccionaba todo con ojos grandes, el chico se arrodilló frente a la chimenea y encendió un fuego. Cuando las llamas empezaron a bailar, se levantó, se sacudió las manos con orgullo y sonrió. «Soy Gabriel», dijo. «Ayudo al varón por aquí, con esto y aquello. Me alegra muchísimo que hayas venido. A veces esto se pone solitario y me vendría bien una mano con... bueno, el día a día». Camille no sabía muy bien qué decir, ni qué demonios quería decir con el día a día, así que simplemente le dio las gracias por el fuego y preguntó cuándo conocería a su nuevo jefe. Gabriel le informó que el varón la recibiría al día siguiente y que entonces le explicaría sus tareas. Por ahora, él mismo le traería una cena ligera y esperaba que pudiera descansar bien. Y con la misma velocidad con la que había aparecido, Gabriel desapareció por la puerta, cerrándola en silencio. Camille respiró hondo, tratando de poner en orden su cabeza. Desempaquetó sus cosas con cuidado, colgó su ropa en el armario, que era lo suficientemente grande como para guardar a una familia de tamaño medio, y colocó sus pocos libros en la mesita junto a la cama. Abrió uno de ellos y miró una rosa seca que dormía entre sus páginas. Sonrió con nostalgia, lo cerró de nuevo y lo empujó a un lado. Se acercó a la ventana, descorrió las pesadas cortinas y se acurrucó entre los cojines del asiento. Desde allí podía ver todo el patio, con sus jardines que parecían haberse fugado de un cuento, creciendo a su aire por los caminos y trepando por los muros de piedra del chateau. El crepúsculo ya caía. El viento agitaba hojas y ramitas, formando pequeños torbellinos juguetones que giraban como niños traviesos. Nubes oscuras se deslizaban frente a la luna naciente. Agotada por el viaje y por la intensidad de su nueva vida, Camille cerró los ojos allí mismo,
envuelta entre las cortinas, y se quedó dormida un instante. La despertó un golpecito en la puerta. Se desperezó, se bajó del asiento, respiró hondo para no parecer desorientada y abrió. Afuera, solitaria, había una bandeja con la cena: pan, queso, sopa y té caliente. Alzó la vista por el pasillo, pero no había nadie. Gabriel caminaba como un fantasma, eso estaba claro. Entró la bandeja y la colocó junto al fuego. El hambre la atacó de golpe y se comió hasta la última miga. Sin muchas ceremonias, corrió las sábanas, se metió bajo las mantas y dejó que la cama la abrazara. En menos de un minuto estaba profundamente dormida. Aquella noche, Camille soñó cosas raras. Caminaba por los oscuros pasillos del château siguiendo a un perro enorme. El animal entraba y salía de habitaciones, siempre reapareciendo en el pasillo, como si jugara al escondite. Camille intentaba alcanzarlo, pero nunca llegaba a tiempo. Finalmente, el perro desapareció por una puerta. Ella entró detrás y, en lugar del animal, vio a un hombre sentado en un escritorio, de espaldas. Él empezó a girar la silla para mirarla, pero justo antes de que se encontraran sus miradas, Camille se despertó, sentada en la cama. El fuego ya casi se había extinguido y el sol comenzaba a entrar por la ventana. Confusa, pero más despierta por segundos, oyó un nuevo golpecito. Gabriel estaba allí, impecable y sonriente, con otra bandeja. «Buenos días, señorita Mail», dijo con cortesía. «Le he traído algo para desayunar». Luego, señalando hacia la entrada, añadió: «El barón solicita verla en su estudio cuando haya terminado». Camille asintió, tomó la bandeja y Gabriel desapareció como si nunca hubiera estado allí. Una hora más tarde, Camille se encontraba frente a la puerta del mismo estudio donde, muchos años antes, su padre había cenado a escondidas. Desde dentro se oían papeles moviéndose. Camille carraspeó y tocó suavemente. El ruido cesó. Luego, el chirrido de una silla al moverse. Y entonces se abrió la puerta. Apareció un hombre con más vello facial que rostro visible. Sus facciones eran exageradamente marcadas y parecía tener el ceño fruncido por defecto. Era, honestamente, intimidante. Camille, sin embargo, se las arregló para no pestañear demasiado. Inclinó la cabeza en señal de saludo. El hombre, enorme, la miró fijamente. Gabriel le había dicho con solemnidad que debía mantener el fuego encendido en el gran salón durante el día. Camille, con la cabeza llena de romanticismo polvoriento, se imaginó abriendo uno de esos innumerables tomos y dejándose caer en una butaca mullida, inhalando el aroma embriagador del papel viejo y lleno de tinta. Aquello era casi un hechizo literario. Sabía que, si quería hacer algún progreso en esa casa olvidada por el tiempo y probablemente por el servicio de limpieza, tenía que escoger un lugar y empezar. Y eso hizo. Ese primer día, ella y Gabriel se armaron de trapos y valentía, desempolvaron el vestíbulo principal y le dieron una digna batalla a la cocina. Gabriel y el barón habían estado preparando comidas sencillas allí durante años, pero el lugar pedía a gritos atención, y tal vez una fregona con experiencia en exorcismos. Camille no era precisamente una chef, pero disfrutaba ver cómo la cocina volvía a brillar. Mandó a Gabriel al pueblo con una lista de proveedores para que le enviaran lo necesario, y luego, sola en la gran y silenciosa cocina, se puso manos a la obra. Encimeras olvidadas fueron rescatadas del polvo, las ollas y sartenes recibieron una merecida sesión de spa a base de pulido, y el espacio, antes tan frío y vacío, empezó a recuperar el pulso vital. Cuando llegó la hora de cenar con el barón, Camille había preparado un modesto pero digno pollo asado. Nada de florituras,
pero sí un toque de orgullo. Con apenas unos minutos para arreglarse, subió a su habitación donde Gabriel ya había avivado el fuego. Se lavó en su jofaina y se puso su vestido más bonito, que aún no estaba cubierto de harina ni ceniza. Al ir a cerrar las cortinas, se detuvo frente a la ventana. El patio yacía en silencio, como si esperara algo, o como si un hechizo lo hubiera dejado congelado. No se oía ni un pájaro, ni una hoja moviéndose. Cerró con cuidado las pesadas cortinas de terciopelo y se apartó del vidrio con un escalofrío. Había mucho por descubrir en aquel lugar, pensó. Encendiendo una vela, avanzó por el pasillo que ya empezaba a teñirse de un crepúsculo aterciopelado y bajó las escaleras anchas como ríos. Las puertas altas del comedor se abrían a una sala enorme para solo 2 personas. Alguna vez debió estar llena de fiestas resplandecientes y cenas teatrales. Alzó la vista y admiró la lámpara de cristal que colgaba como un cielo de estrellas. Gabriel había dispuesto 2 cubiertos en un extremo de la larga mesa, y la cena ya estaba servida. Camille fue la primera en llegar, pero no por mucho tiempo. El varón apareció en el umbral, con su imponente figura que parecía no saber muy bien qué hacer con sus brazos. Hizo una breve inclinación con la cabeza y señaló hacia los lugares puestos. «Veo que has trabajado duro con Gabriel hoy», comentó, alzando las cejas al ver la cena. «Él ha cargado con un peso enorme estos años, siendo mi única ayuda. Me alegra que estés aquí para compartirle un poco de la carga». Camille asintió, sin saber muy bien qué responder. «Mi señor», empezó, pero él levantó la mano. «Por favor, llámame Antoine. No soy señor de nada ya, solo de este château y su montaña de reliquias polvorientas». Bromeó con un toque de sarcasmo gótico. Luego la miró con seriedad. «Siento que hayas tenido que venir aquí en estas condiciones, pero espero que estés cómoda. Intento ser un hombre justo y agradezco tu compañía». Camille sonrió tímidamente y preguntó: «¿Le gustaría que mañana limpiara la biblioteca?». No estaba segura si quería que entrara allí. El varón reflexionó un momento y asintió. «Está bien», dijo. «De hecho, si quieres, puedes tomar prestado cualquier libro que te llame la atención. Como dijo Descartes, la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados. Creo que descubrirás que mi biblioteca tiene la mágica habilidad de contener cualquier libro del que hayas oído hablar. Es bastante especial en ese sentido». Camille se sorprendió por aquel gesto tan civilizado, viniendo de alguien con pinta de ogro retirado. Solo llevaba un día en el château, y ya todo su panorama comenzaba a transformarse. Era la dueña de una gran casa, con libertad para trabajar a su manera, y acababan de abrirle las puertas de una biblioteca monumental. Tal vez aquel giro del destino no era tan lúgubre como pensaba. Miró su plato en silencio mientras el fuego parpadeaba y lo único que se oía era el tintinear del metal sobre la porcelana. Durante la cena, ella y el varón no hablaron mucho más. Comieron en un silencio educado y tranquilo. Más tarde, ya acurrucada en las sábanas blancas de su inmensa cama con dosel, Camille se sintió esperanzada. Aquel lugar, perdido en mitad de la nada, parecía guardar secretos fascinantes y estaba dispuesta a descubrirlos uno por uno. Dio media vuelta y volvió a mirar las cortinas cerradas con firmeza frente a la noche. Dentro de ese château había una llama encendida que empezaba a devolverle el calor a todo. Gabriel le dijo con solemnidad que debía mantener siempre el fuego encendido en el gran hogar durante el día. Camille, mientras tanto,
se imaginaba lo que sería abrir uno de esos innumerables volúmenes y hundirse en un sillón mullido, inhalando el aroma embriagador del papel envejecido y cargado de tinta. Una delicia total para cualquier nariz curiosa. Camille sabía que la única manera de avanzar en aquella casa olvidada era simplemente elegir un lugar y empezar. Ese primer día, ella y Gabriel se armaron de valor y trapos y se enfrentaron al vestíbulo principal, además de darle una buena sacudida a la cocina. Gabriel y el varón llevaban tiempo preparando comidas sencillas allí, pero el espacio entero pedía a gritos una atención más amorosa. Camille no era precisamente una chef de renombre, pero disfrutó de devolverle el brillo al corazón de la casa. Envió a Gabriel al pueblo con una lista de proveedores y luego, de pie en la enorme y silenciosa cocina, se puso manos a la obra. Encimeras cubiertas de polvo fueron liberadas, ollas y sartenes recibieron el pulido de sus vidas, y lo que antes era un espacio helado y vacío comenzó a sentir, de nuevo, el cosquilleo de la vida. Cuando llegó la hora de cenar con el varón, Camille había preparado una comida sencilla, pollo asado. Nada complicado, pero la satisfacción de haberlo hecho con sus propias manos la llenaba de orgullo. Apenas tuvo tiempo de arreglarse, pero volvió corriendo a su habitación, donde Gabriel ya había reavivado el fuego. Se lavó en su palangana con dignidad victoriana y se puso su vestido más bonito. Mientras caminaba hacia la ventana para correr las cortinas, se detuvo un momento. Espió hacia la penumbra. El patio yacía en silencio, como si contuviera la respiración. No se movía nada, ni siquiera un pajarito. Parecía que los terrenos estaban bajo un hechizo de silencio. Con gesto pensativo, recogió las cortinas de terciopelo y se alejó de la ventana. Hay mucho que aprender de este lugar, pensó. Encendiendo una vela, descendió lentamente el amplio tramo de escaleras, cruzando el pasillo crepuscular con paso tranquilo. Las puertas del comedor se alzaban altísimas. Era un salón claramente hecho para impresionar, aunque ahora solo fueran dos. Seguramente allí se celebraron fiestas deslumbrantes y cenas formales llenas de pompa. Alzó la vista y admiró el brillante candelabro de cristal que colgaba sobre la sala como un dosel de estrellas. Gabriel había dispuesto 2 puestos en uno de los extremos de la larga mesa, y la cena ya estaba servida. Camille fue la primera en llegar. No tuvo que esperar mucho. La imponente figura del varón apareció en el umbral, un poco incómoda. Hizo una leve inclinación con la cabeza a modo de saludo y señaló las sillas para indicar que se sentara. Camille aceptó con gusto una de las sillas tapizadas. «Veo que has trabajado duro con Gabriel hoy», comentó el varón, alzando las cejas al ver la cena que ella había preparado. «Él ha llevado una carga pesada todos estos años como mi único apoyo. Me alegra que estén aquí para compartir algo de su trabajo». Camille asintió, sin estar muy segura de qué decir. «Mi señor», empezó, pero él negó con la cabeza. «Por favor, llámame simplemente Antoine. Ya no soy señor de nada, salvo de este chateau y su pila de reliquias polvorientas». Bromeó con un humor más oscuro que el vino tinto. Luego, con un destello sincero en los ojos, añadió: «Lamento que hayas tenido que venir bajo estas circunstancias, pero espero que te sientas cómoda. Intento ser un hombre justo, y me alegra tener compañía». Camille asintió y sonrió brevemente. «¿Le gustaría que ordenara la biblioteca mañana?», preguntó. No estaba segura de si quería que entrara ahí. El varón pensó unos segundos y luego asintió. «Está bien. Además, puedes tomar prestado cualquier libro que te guste. Como decía Descartes,
Leer buenos libros es como conversar con las mejores mentes de siglos pasados. Creo que encontrarás que mi biblioteca tiene una capacidad mágica para ofrecer cualquier libro que hayas oído nombrar. Sorprendida por la oferta tan generosa y culta, Camille observó a su peculiar empleador mientras comía. Solo llevaba un día en el château y su visión del lugar ya empezaba a transformarse. Era la señora de una casa enorme, con total libertad para trabajar a su manera, y acababa de recibir las llaves simbólicas de una vasta biblioteca. Tal vez este giro del destino no sería tan lúgubre como había pensado. Contempló su plato en silencio, a la luz danzante del fuego, mientras lo único que se oía era el tintinear de los cubiertos contra la porcelana. El barón y Camille apenas hablaron durante la cena, terminando su comida en un silencio respetuoso. Más tarde, cómodamente acurrucada entre sábanas blancas y crujientes en su enorme cama con dosel, Camille se sintió esperanzada. Aquella finca aislada prometía estar llena de secretos intrigantes y ella esperaba descubrirlos a su debido tiempo. Girando sobre su costado, volvió a mirar las cortinas cerradas contra la noche. Dentro de ese château había una llama que mantenía el lugar cálido. Podía sentirlo. Al día siguiente, después de dejar la cocina reluciente, Camille se acercó con cautela a la biblioteca. Sabía que el varón estaba en su otro estudio y le pareció un buen momento para explorar ese maravilloso templo de libros. Bajo la excusa de limpiarlo, claro, con un plumero en mano, comenzó a moverse metódicamente entre las pilas de libros y las mesas, atendiendo esas superficies olvidadas que habían acumulado una digna capa de polvo con el tiempo. Justo cuando estaba a punto de mover una pila de volúmenes, Antoine apareció en el umbral de la puerta. «Por favor, no muevas las pilas ni abras ningún libro», dijo él. Camille se disculpó rápidamente, retrocediendo con la gracia de quien ha sido atrapado acariciando una tarta antes de la cena. «No hay necesidad de disculpas», la tranquilizó Antoine. «Sé que parece un desastre, pero estoy investigando y no quiero perder el hilo». Luego le preguntó si había elegido algún libro para ella. Camille confesó que no, y que si tenía alguna recomendación. También admitió que se sentía poco preparada para entender obras tan importantes. Su educación no era ni remotamente comparable a la de él. Antoine sonrió y abrió los brazos, como quien presenta una gran revelación. Ser consciente de la propia ignorancia es el inicio de la sabiduría. Al ver la expresión de confusión en Camille, le guiñó un ojo con humor. Eso lo dijo Sócrates. Cruzó la sala con paso seguro. Tomó un pequeño volumen de un estante bajo y se lo entregó cuidadosamente. Quizás te interesen algunas de sus otras ideas. Era un firme creyente en hacer muchas preguntas. Camille recibió el libro con un gesto de agradecimiento y ya se preparaba para salir cuando se detuvo y se giró. «Tengo una pregunta», dijo levantando la vista. «¿Sería posible contratar a algunos aldeanos para que limpien los jardines antes del invierno?» Antoine la miró con cierto pesar y se encogió de hombros. «Si Gabriel consigue a alguien lo bastante valiente como para pisar esta propiedad, eres libre de hacerlo. Lamentablemente, la mayoría teme siquiera acercarse a los muros del château». «¿Temor?», preguntó Camille, frunciendo el ceño. «Se han contado muchas historias descabelladas sobre mí a lo largo de los años. Por eso, casi siempre estoy solo. ¿Y cómo lo soportas? ¿No te enfurece que te traten tan injustamente?» El varón bajó la mirada, pensativo. «Hubo un tiempo en que fui un hombre bien parecido.
También era vanidoso y necio. Me hizo falta una gran desgracia para ver mis errores. El desprecio que inspiro quizás sea un castigo justo por mi estupidez. Camille no dijo nada más. No haría más preguntas ese día, pero estaba decidida a descubrir cómo su patrón había acabado en tal estado. Por ahora, se contentaría con leer a Sócrates en su habitación después de cenar. Camille se adaptó rápidamente a su nueva vida como ama de llaves del château, y con el tiempo incluso llegó a amarla. A base de sobornos, bien colocados, logró que Gabriel contratara a unos cuantos hombres del pueblo, quienes, un buen día, aparecieron para liberar los jardines de años de abandono. Eso sí, no sin antes recibir instrucciones claras y tajantes de Camille. Ni se les ocurriera dañar el rosal junto a la pérgola. Al parecer, lo había plantado la madre de Antoine y era algo sagrado para él. Casi se arrepintió de haber traído a los hombres cuando los oyó hablar mal de Antoine. «Dicen que es un monstruo», exclamó uno a voz en cuello. «Vive como un animal ahí dentro», añadió otro. «Sin modales, sin trato, ni parece humano. Pero su dinero sí que me lo quedo», remató groseramente. Camille notó a Antoine junto a la ventana, escuchando todo. Corrió a cerrarla, queriendo ahorrarle aquel veneno gratuito. Él le hizo un gesto para que no se preocupara. «Estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios», explicó. «Hace muchos años que no soy bienvenido en sociedad». Camille, sin embargo, estaba indignada. «¿Y cómo puedes soportarlo? Gente que ni te conoce. ¿Cómo no los odias?». Él se encogió de hombros, mirando una pila de libros cercana. Un gran dramaturgo inglés, William Shakespeare, escribió una vez: «No enciendas una hoguera contra tu enemigo tan ardiente que termine por quemarte a ti. Al tener buena voluntad hacia los que no me conocen, al menos alivio mi propia carga». Luego le sonrió y añadió: «Quizás te guste leer a Shakespeare. Escribió obras magníficas». Y con eso volvió a sus libros, dejando a Camille con sus pensamientos y el día gris afuera. A pesar del inmenso trabajo diario, Camille se daba tiempo para explorar la casa. Con el otoño instalado de verdad, sus días frescos, atardeceres tempranos y noches heladas, se aventuraba por los pasillos con una vela en mano, usando su enorme anillo de llaves para descubrir qué se escondía tras cada una de las incontables puertas cerradas. La mayoría eran dormitorios. Estaba claro que, en sus días de gloria, este château campestre había recibido a muchos nobles y visitantes ilustres. Ahora, cubiertos con sábanas y polvo, esos cuartos mostraban camas con dosel, muebles lujosos y sillas tapizadas en telas ya grises. No me molesté en absoluto. Le dije que le sugiriera a ella que fuera a algún lugar y buscara trabajo. Atlas, con cara de recuerdo, Antoine hizo una mueca, claramente herido por sus propias palabras. Pero antes de que el sirviente pudiera despedir a la mujer, ella se escabulló por la rendija de la puerta y me dijo que estaba maldito por mi propia vanidad absurda. Declaró que pasaría mis días mimado, pero sin amor, y que el secreto para romper el hechizo solo se hallaba en la humanidad. Camille frunció el ceño al escuchar eso. ¿Humanidad? ¿Qué quiso decir con eso? Antoine se encogió de hombros. Ese es el acertijo con el que he estado luchando durante décadas. Al parecer tengo una biblioteca infinita llena de libros escritos por sabios, filósofos, matemáticos y poetas. Lo mejor y más brillante que la humanidad ha producido está literalmente a mi alcance. Probablemente parte de este encantamiento extraño. Mi mente ha mejorado, continuó.
pero aún con toda la brillantez de la humanidad, no he encontrado la forma de liberarme de esta causa. Camille lo miró desde el otro lado de la mesa. Escuchaba el leve crepitar del fuego que rompía el silencio e imaginó a Antoine sentado frente a muchas otras chimeneas durante mucho tiempo, sin nadie con quien hablar. Se preguntó cuántos años llevaría atrapado en esa prisión solitaria, pasando páginas de libros sin fin en su biblioteca, buscando redención. Antoine sonrió con entusiasmo, intentando aligerar el ambiente. «Bueno», añadió, «como dijo el excelente Isaac Newton, llegar a la verdad más simple requiere años de contemplación. Tal vez algún día encuentre la respuesta». Acurrucada en su cama esa noche, Camille sintió que por fin había unido las piezas del rompecabezas. Todos esos años, Antoine había pasado su tiempo estudiando, pensando, absorbiendo y arrepintiéndose. Ya no era un hombre que se negara a ofrecer bondad, incluso a quienes no la merecían. Pero aún así, se preguntaba qué más podría hacer él. Estaría condenado para siempre a vivir entre libros y recuerdos polvorientos del hombre que solía ser. Esperaba que no, porque realmente había llegado a admirarlo. Se cubrió con las sábanas hasta la barbilla y miró soñolienta los rescoldos del fuego brillando en la chimenea. Rodeada por el silencio de la casa, durmió una noche más. Durante el gélido invierno que parecía hecho por encargo de una nevera medieval, Camille y Antoine siguieron con su vida en el château, en una convivencia tranquila con Gabriel como su fiel vínculo con el mundo exterior. Muchas de las habitaciones de la enorme mansión permanecían cerradas y sin usar. La parte que el trío necesitaba para su día a día era acogedora y limpia, gracias a la impecable gestión de Camille. Las comidas eran simples, pero sustanciosas. La nieve blanca cegadora se amontonaba en el patio y a veces el viento lúgubre silbaba por los pasillos abandonados. Pero los habitantes del château se mantenían cerca de las chimeneas, enterrados entre libros. Finalmente, llegaron las primeras señales de la primavera, y con ella Camille recibió una carta de su padre. Su hermana mayor había conseguido un buen matrimonio, y la boda sería en un par de semanas. Pedía si el varón le permitiría ausentarse para asistir a la celebración familiar. Laurent, decía, estaría encantado de ir a buscarla a la finca. Cuando Camille le presentó la solicitud a Antoine, él dejó su libro, la miró con una sonrisa triste y dijo que, por supuesto, debía ir y que tomara todo el tiempo que necesitara. Mientras le daba las gracias por su generosidad, una vez más no vio a una bestia frente a ella, solo a un hombre. Tuvo que parpadear varias veces para disipar esa ilusión. Al salir de la habitación, se detuvo un momento y lo miró por encima del hombro. Luego lo dejó con su lectura, dejando atrás aquel momento. El viaje de ida y vuelta a la boda de su hermana fue tranquilo. Su familia la recibió con mucha curiosidad y tal vez con un respeto nuevo. Admiraron la ropa elegante que había adquirido con su salario. Era evidente que el dinero que les enviaba había ayudado a asegurar el matrimonio de su hermana. Aunque el enlace fuera humilde, su familia ya no era vista por el pueblo como pobre. Ahora eran considerados estables y respetables, gracias a sus ingresos constantes. Y sin embargo, Camille no se sentía ya tan en casa en la cabaña familiar como antes. Aunque había estado encerrada entre los muros del château todo ese tiempo, sentía que su visión del mundo había cambiado, que sus horizontes se habían ampliado enormemente. Sentada alrededor del fuego con sus hermanos, que solo hablaban de sus pequeñas preocupaciones cotidianas, se sintió ahogada.
Lamentaba tener que dejar a su padre otra vez, pero también sintió alivio al despedirse de él en las puertas de la finca de Antoine. Estaba lista para regresar a su vida como señora de la casa. Sin embargo, su alegría se tornó en consternación cuando vio el desorden que la esperaba. Gabriel le abrió la puerta con entusiasmo, visiblemente encantado de verla regresar. Le susurró que nada había sido igual desde que se fue, y que el varón estaba desaliñado y no salía de su... No le importó en lo más mínimo. Le dije que le sugiriera a ella que fuera a buscar trabajo en alguna parte. Atlas hizo memoria y Antoine frunció el ceño, claramente dolido por sus propias palabras. Pero antes de que el sirviente pudiera echarla, la mujer se abrió paso por la rendija de la puerta y me lanzó una maldición con dramatismo digno de una obra de teatro griego. Dijo que estaba condenado por mi propia vanidad tonta, que viviría mis días solo y sin amor, y que el secreto de mi liberación solo podía encontrarse en la humanidad. ¿Humanidad? ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó Camille, frunciendo el ceño. Antoine se encogió de hombros, como si le acabaran de pedir que resolviera un acertijo en sánscrito. Ese es el enigma con el que he luchado durante décadas. Tengo a mi disposición una cantidad absurda de libros escritos por los filósofos, matemáticos y poetas más sabios de la humanidad. Lo mejor y más brillante que el mundo ha producido, al alcance de mis dedos. Probablemente parte del hechizo raro que me envuelve. Música suave de reflexión. Mi mente mejora, claro, añadió con tono resignado, pero hasta ahora todo ese derroche de brillantez no ha servido para liberarme. Camille lo observó desde el otro lado de la mesa. Se escuchaba el crepitar del fuego rompiendo el silencio, y no pudo evitar imaginarlo sentado así, solo frente a muchas otras chimeneas, durante quién sabe cuántos años, sin nadie con quien hablar. ¿Cuántas veces habría hojeado los mismos libros en busca de redención? Antoine sonrió de repente, con una energía un poco forzada. Como dijo el excelente Isaac Newton, para llegar a la verdad más simple se necesitan años de contemplación. Tal vez algún día encuentre la respuesta. Esa noche, acurrucada en su cama, Camille sintió que por fin había unido todas las piezas. Durante todos esos años, Antoine había pasado su tiempo estudiando, reflexionando, absorbiendo conocimiento y arrepintiéndose. Ya no era un hombre que negaría un gesto de bondad, ni siquiera a quien no lo mereciera. Y sin embargo, se preguntaba si había algo más que él pudiera hacer. Estaría condenado a quedarse atrapado allí para siempre, rodeado de libros y de los polvorientos recuerdos de un hombre que ya no era. Ella esperaba que no, porque sinceramente ya lo admiraba mucho. Tiró de las mantas hasta la barbilla y se quedó mirando, medio dormida, las brasas que titilaban en la chimenea. Música tranquila, tintineo de copos de nieve. Mientras el invierno crujía allá fuera con su congelador de tiempo completo, Camille y Antoine vivían su rutina diaria en el château, en apacible compañía. Gabriel, siempre fiel, era su nexo con el mundo exterior. La mayoría de las habitaciones del enorme caserón permanecían cerradas y polvorientas, como si guardaran secretos que nadie quería despertar. Pero la parte de la casa que el trío necesitaba estaba acogedora y limpia, gracias al esmero infalible de Camille. Las comidas eran simples, pero sustanciosas. Afuera, la nieve se apilaba como si alguien hubiera derramado harina desde el cielo, y a veces el viento se colaba por los pasillos abandonados, aullando como un fantasma aburrido. Pero los habitantes del château se mantenían cerca del fuego, enterrados en sus libros. Música primaveral.
Al fin llegaron los primeros signos de la primavera, y con ellos una carta del padre de Camille. Decía que su hermana mayor había conseguido casarse, milagro, y que la boda se celebraría en un par de semanas. Preguntaba si el varón le permitiría ausentarse para asistir al evento. Incluso añadía, con tono casi galante, que Laurent estaría encantado de pasar a buscarla. Cuando Camille le presentó la solicitud a Antoine, él dejó su libro con cuidado, la miró con una sonrisa melancólica y asintió. «Por supuesto que debes ir», dijo con voz suave, «y tómate todo el tiempo que necesites». Ella le agradeció por darle su permiso, pero mientras hablaba, no vio una bestia frente a ella. Solo vio a un hombre. Tuvo que parpadear varias veces para disipar esa imagen. Al salir de la habitación, se detuvo un instante, lo miró por encima del hombro y luego lo dejó allí, con sus libros, como si no pasara nada. El viaje hacia la boda y de regreso fue lo contrario de una epopeya, sin incidentes, sin dramas. Su familia la recibió con curiosidad y una pizca de respeto renovado. Admiraban su ropa nueva y de buen gusto, comprada gracias a su sueldo. Estaba claro que el dinero que les había enviado ayudó a cerrar el trato matrimonial, aunque el marido no fuera ningún príncipe. Ya no eran vistos por el pueblo como unos pobres desamparados, sino como una familia modesta pero decente. Todo gracias a Camille y su ingreso constante. Y sin embargo, ella ya no se sentía en casa en la vieja cabaña familiar. Aunque había vivido todo ese tiempo encerrada en el château, sentía que su perspectiva del mundo se había expandido como si hubiera viajado por 7 países. Sentada junto al fuego, escuchando a sus hermanos discutir sobre trivialidades, sintió que el aire la asfixiaba. Lamentó tener que dejar de nuevo a su padre, pero también sintió alivio al ver la verja de la finca de Antoine y saber que regresaba a su papel de señora de la casa. Sin embargo, su felicidad se transformó rápidamente en preocupación cuando vio el estado del lugar. Gabriel le abrió la puerta con una expresión de puro alivio. «Nada ha sido igual desde que te fuiste», le susurró, como quien comparte una noticia conspirativa. «El varón está hecho un desastre. No ha salido de su...». Con su canción nocturna de fondo, Antoine y Camille se detuvieron frente a la casita de la familia de ella y frenaron el carruaje. Apenas habían bajado de sus asientos, ya toda la familia estaba plantada en la puerta, como si regalar miradas indiscretas fuera deporte olímpico. Los 4 hermanos solteros que quedaban se los quedaban viendo con la sutileza de un burro en una cristalería. Laurent, al menos, hizo un esfuerzo un poco más digno. Se acercó, saludó a Antoine con una reverencia educada y le agradeció por haber traído a Camille y por honrarlos con su visita. Sin embargo, Camille sintió que las mejillas le ardían cuando su hermano le susurró algo al oído a su hermana mayor, provocando que la muy boba se echara a reír como si hubieran contado el mejor chiste del reino. Era clarísimo que se estaban burlando del varón. La partida de Antoine hacia la posada fue un alivio general. Camille se dejó arrastrar hacia el interior, donde pasó la noche charlando con Laurent y sus hermanos, interesándose con educación por los preparativos de la boda. Pero no podía evitar preocuparse. ¿Cómo estaría Antoine en la posada? ¿Lo estarían tratando bien o lo estaban haciendo sentir como un sapo en una fiesta de ranas? Esa noche, al apoyar la cabeza en la almohada, sus pensamientos giraban en torno a él. Se durmió con el corazón pesado, deseando con todas sus fuerzas que todo esto terminara pronto y pudieran volver al château, que ahora sentía como su verdadero hogar. Y vaya que sus temores se confirmaron.
Al día siguiente, cuando Antoine llegó a la iglesia para la boda, todo estaba más incómodo que una cena con suegros y ex al mismo tiempo. Se sentaron en silencio durante la ceremonia, con esa sensación insoportable de ser el espectáculo principal. La iglesia, que de por sí era chiquita, parecía encoger bajo las miradas curiosas de todos los presentes. La celebración fue en la plaza del pueblo. Nada lujoso, pero sí alegre. Ponche, pastelillos y flores silvestres por doquier. Las damas, reunidas en grupitos, comían dulces como si fueran joyas, mientras los niños rodaban por el césped en pleno frenesí. Pero Camille y Antoine no se sentían parte de la fiesta. Ella se mantenía tiesa a su lado, saludando con una sonrisa que parecía más una mueca a los vecinos que años atrás le habían enseñado a hornear y a cultivar su jardín. Esos mismos vecinos ahora murmuraban a espaldas de ella, lanzándole miraditas cómplices como si supieran un secreto jugoso. Nadie se dignó a dirigirle una palabra amable a Antoine, que igual sonreía y guardaba silencio. ¿Y la familia de Camille? Brillaban por su indiferencia, ignorándolos como si fueran el florero de la esquina. Y entonces, cuando ambos ya deseaban que la tierra los tragara, escucharon a dos hombres hablando cerca. «Podrá tener dinero», dijo uno con una sonrisita torcida, «pero con esa cara no convence a nadie para casarse». «Pobre tipo», respondió el otro entre risas. «Tener que cortejar a su propia criada, qué desgracia». Ese fue el colmo. Camille dejó el ponche, se adelantó al centro de la plaza con paso firme y anunció que tenía algo que decir, y que todos iban a escucharla, les gustara o no. «Convencí al varón de venir conmigo porque creí que ustedes eran buenas personas», dijo, sin titubeos. Estaba segura de que su carácter noble y su amabilidad serían evidentes para todos. Pero me equivoqué. Estoy avergonzada. Ninguno de ustedes merece siquiera que él los mire. No volveremos a molestarlos. Y que les quede claro, Antoine es mejor hombre que cualquiera de ustedes. Lo elegiría como compañero una y otra vez, 100 veces más. Y esa es la verdad. Silencio total. Todos miraban, pasmados, de Camille a Antoine y de Antoine a Camille, como si estuvieran viendo una obra de teatro sin entender el final. Pero entonces, al volver la mirada hacia él, Camille vio algo extraño. Donde antes estaba Antoine, el varón de aspecto particular, ahora había un hombre apuesto, digno y sereno, que le sonreía con gratitud. Parpadeó, se frotó los ojos. Pero no, la imagen no cambiaba. La barba exagerada, los rasgos toscos y el cuerpo descomunal ya no estaban. Era tan guapo como cualquiera que con su canción nocturna de fondo, Antoine y Camille llegaron al pequeño cottage de la familia de ella y detuvieron el carruaje justo frente a la casa. Apenas bajaron de sus asientos, ya tenían a toda la familia esperándolos en la puerta. Los 4 hermanos solteros restantes, todos con la boca abierta y sin el menor pudor, observándolos como si acabaran de aterrizar en platillos voladores. Laurent, al menos, intentó mantener algo de dignidad. Dio un paso al frente, saludó a Antoine con una leve inclinación de cabeza y le agradeció por haber traído a Camille y por el honor de su visita. Pero Camille no tuvo tanta suerte. Sus mejillas se encendieron de vergüenza cuando su hermano murmuró algo bastante poco sutil a su hermana mayor, lo que provocó una risita tonta que dejó bien claro que se estaban burlando del varón. Vamos, no hacía falta ser un genio para entender de qué hablaban. La partida de Antoine hacia su hospedaje fue un alivio general. Camille se dejó arrastrar hacia el interior de la casa, donde pasó la velada charlando con Laurent y sus hermanos, preguntando con amabilidad
sobre los preparativos de la boda. Pero en el fondo no podía dejar de pensar en Antoine. ¿Lo estarían tratando mal en la posada? ¿Le habrían servido al menos una sopa caliente? Cuando al fin apoyó la cabeza en la almohada, se durmió con pensamientos de él flotando pesadamente en su mente. Camille ya sabía que estaría aliviada cuando esta boda pasara y pudieran regresar al château, que ahora sentía como su verdadero hogar. Y tenía razón. Al día siguiente, cuando llegaron a la iglesia, quedó claro que sus temores se habían cumplido. Se sentaron en silencio durante toda la ceremonia, con la incómoda sensación de que todos los ojos estaban fijos en ellos. La pequeña iglesia se sentía aún más diminuta con toda esa gente escudriñándolos como si fueran bichos raros. Después, la celebración se trasladó a la plaza del pueblo. Fue una fiesta sencilla pero animada, con ponche, pastelitos y flores silvestres por todos lados. El ambiente era alegre, las damas en grupitos comiendo dulces con delicadeza, los niños rodando por el césped en plena euforia juguetona. Pero Camille y Antoine no lograban sentirse parte de la celebración. Ella permanecía a su lado, tiesa, asintiendo mecánicamente a los aldeanos que alguna vez le enseñaron a plantar y hornear, los mismos que ahora se apartaban y murmuraban a sus espaldas con miraditas sabiondas dirigidas a ella. Ningún vecino tuvo una sola palabra amable para Antoine, que sonreía a todos sin decir nada. Su familia no ayudaba en lo más mínimo, los ignoraban por completo. Y cuando ya estaban deseando con todas sus fuerzas que la fiesta acabara, escucharon cerca a dos hombres conversando. «Tendrá dinero», dijo uno con una sonrisita de suficiencia. «Pero con esa cara no convencerá a nadie de casarse con él». El otro se rió. «Triste debe ser tu vida cuando tienes que cortejar a tu propia criada». Y eso fue la gota que colmó el vaso. Camille dejó su ponche con decisión, caminó hacia el centro de la fiesta con paso firme y alzó la voz. «Tengo algo que decir y todos deben escucharme». El murmullo se apagó. «Convencí al varón de venir conmigo porque creí que ustedes eran buena gente», declaró. Estaba segura de que su carácter noble y su bondad les harían ver que no es la bestia que muchos creen. Pero me equivoqué. Me avergüenza decirlo, pero ninguno de ustedes es digno de su atención. No los molestaremos más. Respiró hondo y añadió con la frente en alto. Déjenme decirles esto. Antoine es mejor hombre que cualquiera aquí. Lo elegiría como compañero 1 y 1000 veces más, y no me arrepentiría ni una sola. Y esa es la verdad. Se hizo un silencio absoluto. Todos miraban de Camille a Antoine y de Antoine a Camille, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. Pero cuando Camille volvió su rostro hacia él, vio algo que la dejó sin aliento. Donde antes estaba el varón, ahora había un hombre apuesto, elegante, con una sonrisa de gratitud dirigida solo a ella. Por más que parpadeó, movió la cabeza o se frotó los ojos, la visión no cambió. El exceso de vello, los rasgos toscos, la talla descomunal, todo había desaparecido. Era tan guapo como cualquiera que ella hubiera conocido, y así seguía viéndolo. Ya fuera un cambio en su perspectiva o una verdadera magia, el mundo a su alrededor también había cambiado. De pronto, los aldeanos se comportaban como si nada raro hubiera ocurrido. Saludaban calurosamente a Antoine, sonreían a Camille, y ni una sola mirada sospechosa, ni un murmullo malintencionado. Era como si toda la vergonzosa escena anterior jamás hubiese existido, como si el monstruo nunca hubiera estado allí. Era desconcertante y maravilloso. Un velo se había levantado para siempre.
Ese instante de silencioso triunfo fue la liberación final de Antoine. Tras años de buscar respuestas entre libros y tratados, había malinterpretado la maldición. Aquellas décadas de soledad, de volverse más amable, generoso y compasivo, lo habían transformado en el hombre que conquistó el corazón de Camille. Esa era la pieza que faltaba. Esa fue la llave que lo liberó. Poco después, Camille y Antoine se encontraban sentados bajo la pérgola de su jardín, admirando el rosal de la madre de él, que por fin volvía a florecer con generosidad. El crepúsculo descendía sobre el château y los grillos comenzaban su serenata para el mundo. La pareja, feliz, simplemente disfrutaba. En una cálida noche de verano, Camille contemplaba, contenta, a este renovado Antoine, admirando aquel rostro apuesto que tanto tiempo había permanecido escondido tras la máscara de la bestia. Mientras lo observaba, él se enderezó con una determinación que parecía recién descubierta y metió la mano en el bolsillo. De ahí sacó el anillo que ella había admirado en secreto en el tocador de su madre. Un destello azul que la había hechizado desde el primer momento. «Fuiste la única persona que se tomó la molestia de conocerme como realmente soy», le dijo, con esa forma tan suya de hablar con el alma. Y como no, volvió a citar uno de sus libros favoritos. Como dijo Copérnico, en el centro de todo está el sol. Tú te has convertido en ese sol. Le guiñó un ojo y añadió con una sonrisa torcida: después de todo, creo que has demostrado con creces que estás más que capacitada para dirigir este château. Camille soltó una carcajada, asintió con entusiasmo y le permitió deslizarle el anillo resplandeciente en el dedo. Al contemplarlo con asombro, recordó perfectamente el momento en que lo vio por primera vez, entre vestidos lujosos y otras joyas, en aquel dormitorio misterioso. El anillo le había guiñado en la luz del sol, como si le susurrara un secreto valioso. Ahora, ese secreto era suyo. Ahora, ella también formaba parte de la historia de esa casa. Antes de que terminara el verano, Antoine y Camille intercambiaron votos en el patio del château, envueltos por el aroma celestial de los rosales en flor y el canto dulce de los pájaros desde las copas de los árboles. De pie, bajo la sombra de la gran casa, Camille miró a Antoine con el corazón agradecido. Sentía, por fin, que pertenecía a aquel lugar que al principio le había parecido tan ajeno. Ese château ya no era un rincón desolado como cuando llegó, hacía apenas un año. Gracias a la amabilidad, a la paciencia y a la búsqueda incansable de sabiduría, ella y Antoine habían encontrado la felicidad.